Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. El día de hoy, pues vamos a abordar un tema que no deja de ser polémico y también es un tema que no deja de estar presente en los medios de comunicación, que es el caso de la Legión de Cristo. A ver qué tipo de comentarios pueden ir apareciendo aquí entre los cuatro participantes. Y el asunto, digamos, de la Legión de Cristo, eh, pues no deja de insistir en la medida de que es un tema, yo diría, paradigmático que justamente cierra lo que es el siglo mexicano XX y abre, digamos, el siglo XXI mexicano en materia de religión, por las distintas facetas pues polémicas que tiene, digamos, este asunto de la relación Estado-Iglesia, el asunto de la obscuridad con la que se mueven muchos grupos religiosos en el país, y sobre todo una relación que hasta el día de hoy sigue siendo no solamente polémica, sino también discutible éticamente. Es decir, la aparición de un grupo, de un movimiento religioso que abiertamente confiesa que su misión en la vida y su vinculación con la obra de Dios, pues está estrechamente vinculada, digamos, con los sectores más pudientes económicamente del país. Y nos referimos, digamos, como a esta visión que Marcial Maciel promovía, de que Dios le había no solamente dicho, sino le había ordenado que tendría que recuperar a México para Cristo Rey y que el modo más adecuado de lograr esta recuperación de México para la fe católica era justamente la evangelización de los ricos del país, ¿no? Y en efecto es eh, una orden religiosa que tiene esa característica. Los mismos curas, los mismos sacerdotes católicos, en tono de broma decían que la Legión de Cristo en realidad era la, los millonarios de Cristo, le decían, ¿no? Por esa inclinación, digamos, hacia los sectores más favorecidos del país. No sobra decir que la oficina central, no solo de México, sino la oficina central en el mundo de la Legión de Cristo se encuentra en el municipio de Garza García, Nuevo León, y que ahí en Nuevo León justamente se diseñan, digamos, todas las estrategias de las obras de caridad de la Legión de Cristo. Y lo menciono justamente porque, si bien es cierto, el personaje es polémico, lo que se deriva, digamos, como tarea piadosa de la Legión de Cristo, pues toca muchos puntos álgidos de la vida carenciada de la sociedad mexicana y de las sociedades donde se ha hecho presente, y que justamente esas actividades de caridad configuran, digamos, una suerte de penetración en el campo de la política y en el campo de las decisiones de política pública. No dejo pasar, digamos, el acto o la obra de caridad más representativa de la Legión de Cristo, que incluso se ha vuelto paradigmática en el mundo de las asociaciones de asistencia pública, que es pues esta iniciativa que gira en torno, digamos, a los niños con problemas de desarrollo y que aparece en el mundo mediático como el Teletón, ¿no? El Teletón, digamos, sería la obra más acabada de la Legión de Cristo, y por supuesto que
a lo largo de este programa pudiéramos ir comentando, pues los pros y los contras que esta iniciativa tiene, sobre todo porque la 4T cobijó pues a la iniciativa Teletón y hoy por hoy recibe una jugosa, este, pues lo voy a decir así, una jugosa ofrenda de amor de la 4T, y no es criticable, digamos, la intención que Teletón tiene. Lo que sí es criticable, digamos, es como esta relación un poco extraña, por no decir una relación que literalmente altera la relación iglesia-estado, y que configura, digamos, una especie de engaño en términos de la necesidad que hay de especialistas que atiendan a los miles de niños con problemas en el desarrollo, ¿no? Pero pues de esto iremos comentando a lo largo del programa. Muchas gracias, César. Bienvenidos, pues todos los que siguen estas transmisiones. Agradecemos mucho su presencia. Hoy en el panel nos están acompañando, como ya lo pudieron ver, el profesor César Avendaño, nos acompaña nuestro amigo Marc Collis y también el profesor Carlos Arámbula. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, yo creo que va a ser una noche en que en más de un sentido perdamos como que esa inocencia que todavía nos quedaba al escuchar pues con bases, con datos, eh, algunas cosas que han quedado en el olvido que por ahí se refrescan. La verdad como que hacia los que tienen algún interés especial en el tema, pues quizás no les aportemos información nueva que ustedes no sepan, pero para la mayoría de las personas, como fue mi caso, pues sí, más allá de las noticias que vimos en su momento o en su tiempo, hay muchos datos pues, que traer a la memoria para que estén acá presentes y sobre todo ese aspecto que mencionaba el profesor César, referente y tocante a los contubernios, los cochupos, las influencias desde las más altas esferas del poder político en favor de esta pues orden religiosa que en un principio valdrá la pena recordarlo, su nombre era Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. Evidentemente, pues pronto se dieron cuenta que con ese nombre no iban a trascender mucho y en el camino por ahí fueron cambiándole a la Legión, pues sí había tintes militares en ella, pero a ver, vamos a platicar un poquito con Omar Collis, que decíamos al inicio antes de grabar, le agradecemos a los papás que pues no, nunca nos inscribieron en algún colegio Cumbres, ¿verdad, Omar? Disculpa, creo que tengo problemas aquí técnicos. Ya se le metió el chamuco aquí a esta cosa. Pues sí, no digo, agradecemos efectivamente no haber estado en una institución religiosa. Sin embargo, pues dentro de la familia, pues siempre hay alguien, ¿no? Alguien dentro de la familia que vivió la experiencia, que por alguna recomendación, por algún beneficio aparentemente familiar, es que se ven involucrados en estos beneficios de pertenecer a alguna congregación, a alguna escuela, en donde pues, les dan el beneficio el privilegio de estar en una escuela de monjas, en una escuela religiosa, y Dios guarde la hora de todas las pláticas y las experiencias que ha tenido mucha gente, ¿no? Y platica la tía, la abuela, el hermano, la gente que sí estuvo involucrada en eso, en ese universo, en el que sí, pues nos causa más que escozor la experiencia vivida, ¿no? La situación de vida que llevaron en estas instituciones, en estos formatos
de educación. Por ahí te dejamos de escuchar, Omar, ahorita regresamos contigo. Vamos a darle la palabra al profesor Carlos. Eh, Carlos, pues hablando de nuestra sociedad mexicana, eh, ¿crees que fuimos el caldo de cultivo perfecto con una sociedad que pues le gusta estos oropeles, estas apariencias, bajo pues uno, la bandera de la religión y por otro, pues bajo la idea de tener una formación que le dé alguna ventaja a los hijos? Eh, ¿Qué opinión te merece? Pues así como para dar el banderazo referente a la Legión de Cristo, Carlos, te escuchamos. Pero no entendí como bien la pregunta. Sí, sí, esto pasó en México, lo de la Legión de Cristo, si bien tuvo un desarrollo y un crecimiento exponencial en diferentes países, pero México se presta mucho para este tipo de mocherías, perdón por el término, quizás sueno despectivo, pero a la sociedad mexicana le gusta este rollo de la escuelita particular, sea de monjitas, sea de padrecitos, y porque pues da un cierto estatus social y porque pues cargamos una bandera de religiosidad, pues un poquito fariseica, un poquito trasnochadona. Quizás por eso México fue el lugar idóneo para Marcial Maciel. Sí, y a lo mejor una anécdota sirva, ahí donde va mi hijo a la escuela, pues van a cambiar a uno de sus compañeros, porque, bueno, son muchas razones, ¿no? Pero es una escuela religiosa. Entonces, la mamá decía, no, o sea, son padres, tienen un espacio para hacer oración, les enseñan de la Biblia, pero no son religiosas. Entonces, ese también es el clima, ¿eh? O sea, no digo, no sé si sea como sumamente representativo o qué idea de lo religioso tiene la gente. O sea, o sea, es decir, la escuela son sacerdotes, tienen momento de oración, etcétera, pero no es religioso. O sea, no, me pareció, yo estaba que no creía, ¿no? Al escuchar eso, porque quién sabe, claro, a lo mejor, pues la idea de lo religioso creen que solamente se ciñe al espacio de la iglesia y del templo, ¿no? Pero, pues más bien, creo que no nos damos cuenta que tiene que ver con toda una forma de pensar, ¿no? Y con la reproducción de toda una ideología que hay detrás. Entonces, pues en ese sentido, me parece que hay incluso que dentro de las propias filas, pues hay una preparación para tratar estos abusos y encubrirlos de manera sistemática, ¿no? Por lo que hemos comentado acá, el rollo de la manipulación, el rollo de el culto a la personalidad, la falta de transparencia, el combate por la vía ideológica, ¿no? Em, y que bueno, pues muchos de los argumentos utilizados para no denunciar al siniestro personaje iban en ese sentido, ¿no? Definitivamente, Charlie, muchas gracias. César, pues no, híjole, iba a decir la palabra equivocada, queremos abusar de ti, pero en función de tu conocimiento, para la audiencia,
un abuso intelectual, nada más. Intelecto. ¿Podrías regalarnos una síntesis, platicarnos el chisme? Este señor tenía denuncias desde los meros comienzos de cuando la orden todavía no era una orden aceptada, reconocida, porque pues necesitaban un permiso del Vaticano. El propio tipo batalló para que lo ordenaran, lo expulsaron del seminario, quiero recordar que en Morelos, con uno de sus tíos obispos, y termina siendo ordenado por otro de los tíos, pero allá en Chihuahua, que también era obispo, y de los primeritos 12 muchachos o no sé qué número era, cuando establecen la primer, pues una suerte de seminario según en Orizaba, por ahí fue en Veracruz, y ya existían denuncias, denuncias y denuncias todo el camino, y la verdad que el manto de la impunidad pues lo cobijó siempre. ¿Cómo pudo pasar esto? Regálanos una ¿cómo llamarle? Una breve historia de lo que fue esta organización, este personaje, si fueras tan amable, César. A ver, más que el dato de la trayectoria, yo quisiera como plantear una especie de semblanza, pues más cercana, digamos, como al asunto clínico, ¿no? Eh, Porque lo otro, digamos, pues tendría uno que meterse como a la truculencia y laberíntica, digamos, de la misma organización católica. Discutir, por ejemplo, esta idea del tío, este, porque tío ahí adentro tiene, pues no la implicación de familiaridad, sino tiene otras implicaciones. E implicaciones que tienen que ver, digamos, como con esta violación continua y permanente que ocurre entre los curas frente, digamos, a este dispositivo institucional de impedirles, digamos, tener vínculos corporales y sexuales con mujeres, ¿no? Eh, y que entonces, ante la producción de descendencia de los curas, pues no, a los padres biológicos no se les dice papá, se les dice tío, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, como historias bastante truculentas, ¿no? Eh, Marcial Maciel Degollado, pues es producto de un matrimonio de una pareja, digamos, de Cotija, Michoacán, que además es una zona vinculada históricamente, digamos, con el movimiento cristero, y que no solamente está vinculado al movimiento cristero, sino está además la zona vinculada pues a las tareas y a la pastoral que desarrolló Luis María Martínez, que es un personaje, digamos, que en ese momento está en proceso de canonización y que en la historiografía mexicana, pues es un personaje importante en la medida, digamos, de que es de los obispos más activos en esta lógica antirrevolucionaria de, de la era posrevolucionaria, o sea, porque la Iglesia Católica, recordemos, configura una lectura de los ganadores de la Revolución Mexicana, y esa lectura que ellos elaboran es que justamente los presidentes posrevolucionarios no son ni más ni menos que la encarnación de Satanás. Y ahí, digamos, bastaría hacer una revisión somera pues, de toda la iconografía que construyó justamente la militancia cristera en torno a los generales triunfantes de la revolución. En consecuencia, digamos, una de las cosas que
que en la historiografía más se le reconocen al obispo michoacano, Luis María Martínez, es justamente como la configuración de una empresa que básicamente lo que buscaba era la disolución de los logros de la Revolución Mexicana, es decir, era la derrota del modelo revolucionario para volver a imponer, digamos, el reino de Cristo, ¿no? Que era, digamos, parte del grito cristero, viva Cristo Rey, eh, y esta consigna de viva Cristo Rey, pues básicamente lo que configuró fue pues una visión que luego será recuperada por el sinarquismo, pero que es una recuperación que tiene vínculos muy estrechos con con el modelo político del general Franco, pero también con el modelo político de Mussolini y de Hitler. Entonces, para algunos analistas, pues evidentemente, digamos, este modelo desarrollado por intelectuales católicos, pues tenía que ver, digamos, con una estructura, con una visión de mundo que básicamente recupera los tres principios clásicos de la era premoderna, que es esta idea de organización social vertical, autoritaria y corporativa. Eh, y Luis María Martínez era un personaje, digamos, muy echado para adelante para recuperar pues ese modelo de organización social. Marcial Maciel, pues nace, digamos, en el concierto, en el contexto de un Luis María Martínez que está tratando de recuperar a la sociedad mexicana para Cristo Rey. Y justamente la idea de Maciel la monta justamente en una visión que él dice haber tenido, en donde afirma que se le aparece Cristo en sueños y le hace todo un diagnóstico Cristo de cómo México está destinado a la perdición y de que hace falta, digamos, personajes como Marcial Maciel Degollado para recuperar la fe que le fue impuesta al país y que le da, digamos, el sentido, digamos, de nación, ¿no? Y entonces, como parte constitutiva de esta visión que Maciel afirma haber tenido, Maciel afirma que Cristo le ordena levantar una legión de seguidores del Cristo Rey, cuya misión y cuyo papel en la historia de México será fundamental en la medida que recuperen los corazones de cada mexicano para la causa de Cristo Rey, ¿no? De ahí viene, de hecho, el nombre de los legionarios de Cristo. Eh, es una concepción muy militar, pero además es una concepción muy clasista, porque la legión que habría que levantar no tendría como tarea el trabajo con pobres, sino es una legión que tiene un trabajo con ricos, ¿no? Básicamente con los ricos del país. Y por eso uno puede identificar en la década de los noventas, cuando comienza, digamos, pues a hacerse público el escándalo de los abusos de Maciel. Los primeros que saltan para construir la defensa de Marcial Maciel Degollado justamente son personajes de la vida empresarial mexicana. Echado para adelante, digamos, el Tigre Azcárraga, que era legionario, pero detrás del Tigre Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, de, digamos, los dos monopolios televisivos, pero también, pues, personajes como el dueño de Bimbo, eh, y una
pues una manada de empresarios de Nuevo León, porque el territorio donde se había establecido la Legión de Cristo justamente es Nuevo León. Nuevo León queda en manos de los legionarios gracias a un evento histórico que, pues, que mucha gente más o menos conoce, que es, digamos, la muerte de un empresario regiomontano en manos de jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que ante la muerte del empresario, pues todo el sector empresarial sí le hacen un reclamo al presidente de la República, pero también el sector empresarial le hace un reclamo muy sentido a los jesuitas de México, que eran los que tenían el encargo de educar a esos jóvenes de familias ricas y adineradas de Monterrey. Entonces la orden de los jesuitas es expulsada de Nuevo León y su lugar o el hueco que dejan va a ser ocupado justamente por la Legión de Cristo. Entonces, eso explica por qué hasta el día de hoy, si alguien quiere ser partícipe de la clase empresarial de Nuevo León, pues uno de los requisitos es que se haga legionario. eh, Porque justamente Marcial Maciel se convierte, digamos así, como en una opción para los empresarios que sustituyen, digamos, el discurso liberacionista de los jesuitas de aquella época, la de que los setentas, por el discurso vertical y autoritario de la Legión de Cristo. Y este discurso, digamos, yo creo que seduce a muchos empresarios justamente por el tono, por el modelo organizativo que plantea, porque es un modelo de obediencia, es un modelo que exige que quien se haga legionario obedezca al que está encima de él. Y en ese sentido cubre, digamos, este requisito de ser autoritario el modelo, pero también vertical. Y por eso es que las denuncias en contra de Maciel tardan muchísimos años, porque pues son fieles sometidos, digamos, a una consigna, que es la consigna de obediencia, y una especie de consigna que exige la discrecionalidad, porque quien no es legionario o quien no participa de la Legión de Cristo se convierte en una especie como de potencial enemigo, ¿no? Entonces, hay información que no se le puede dar a quien no es legionario. eh, en el periodo más crítico, donde aumentó, digamos, la presencia de periodistas que revelaban secretos de la Legión, se recrudeció la consigna de que se guardara silencio y no se conversara con quien no era legionario y pretendiera, digamos, saber como los secretos de la familia legionaria, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje que no solamente tuvo la habilidad de convertir a muchos empresarios a favor de su causa, sino también estamos hablando de un personaje que logra seducir a presidentes de la República, o sea, amigos de él, amigos íntimos de él, pues lo fueron Francisco Franco, eh, el, el famoso Pinochet de la República de Chile. También fue amigo y colaborador y promotor de la Legión de Cristo en la República de Chile. Y por supuesto no habría que olvidar, digamos, a un personaje del Bajío que no solamente era simpatizante de la Legión de Cristo, sino era él y su mujer activos promotores de la Legión. Me refiero a Vicente Fox y a su esposa Marta Sagún. Entonces, estamos hablando de una red eh, con un proyecto, con una visión y con una lectura de la realidad que se hizo muy presente en el país
y que por lo menos en el espacio periodístico no pasó de largo, pero sí ha pasado de largo, por ejemplo, entre los estudiosos, entre los intelectuales universitarios. Muy pocos universitarios conocen el caso y la dimensión eh, y lo que implica, digamos, la presencia de una orden como la Legión de Cristo. Algunos de esos estudiosos, por supuesto, son estudiosos muy vinculados o con fuertes lazos cercanos con la Iglesia católica, porque de otro modo pues, no podrían publicar lo que publican y compartir lo que comparten en sus publicaciones. Eh, entonces, el asunto sigue vivo, pues, porque una de las cosas que yo creo que no, pues que no debieran de pasar de largo es justamente la importante presencia de la Legión de Cristo en materia educativa en el país. O sea, la Legión de Cristo tiene una cantidad de colegios y una cantidad de universidades que justamente han sido los proveedores de este tipo de modelos de intervención social como un kilo de ayuda, como Teletón, como... Es decir, hay una serie de iniciativas de, de apoyo social o de ayuda social y además todos esos modelitos comparten, digamos, el mismo esquema financiero. eh, y por supuesto, digamos, para los analistas políticos, lo que no debiera de pasar de largo es justamente la capacidad que tienen de penetrar y convencer a supuestos proyectos sociales, como es el caso de la 4T, ¿no? Que tiene convenios con Teletón, y parte del convenio es que el dinero público que se recoge de impuestos se vaya, digamos, al financiamiento de estos centros de rehabilitación, ¿no? O sea, es entre las cosas que pudiera en este momento comentar, pero que sí tienen, digamos, una implicación, digamos, la otra cara es, digamos, como la cara más, eh, pues sí, la cara como más escandalosa, este rollo que tiene que ver con el sesgo pederasta de la Legión, eh, pero que es un tema del cual en muchos otros espacios se ha abundado demasiado, ¿no? Y a mí me parece, digamos, que si bien hay, digamos, un sesgo clínico que atender ahí con el asunto de la pederastía, mucho más importante y mucho más de mayor impacto social me parece que tiene que ver todas las obras de caridad que impulsan, porque son, digamos, obras engañosas. Son obras pues que tienen ahí, digamos, una serie de elementos que terminan como desvirtuando el papel del Estado, eh, y metiendo, digamos, a estas organizaciones sociales en una lógica pues sí, de engaño, pero también de programas muy agresivos que tienen que ver, digamos, con el sostenimiento de obras, entre comillas, de caridad, que fundamentalmente son sostenidas por los pobres del país. Y quienes usufructúan las ganancias, pues son sectores que provienen de clases acomodadas, o sea, no son landeros, por ejemplo, no es un personaje pues que en algún momento haya padecido hambre o haya padecido necesidades, no es un tipo que nació en cuna noble, este, y es un personaje que siempre estuvo vinculado, digamos, a estos sectores, sobre todo a los sectores televisivos, pero el espacio, digamos, que generó, digamos, este acercamiento entre landeros y las televisoras, pues fue justamente, digamos,
la obra juvenil de la Legión de Cristo. Cierto, César, pues hay mucho que no debemos ignorar, más allá de estos pues, lamentables, dolorosos escándalos que tienen que ver con los abusos de tipo sexual a infantes, pero sí hay nuevamente pues esta búsqueda de la perpetuación de estas inercias de desigualdad. Yo escuchaba hace un tiempo que había municipios, inclusive estados de la República, que ya el presupuesto que debían destinar a instituciones como el DIF, pues preferían dar ese presupuesto a estos centros de rehabilitación, pues desvinculándose de su responsabilidad social como Estado para pues que fueran atendidos las necesidades de su población en estas instituciones. Omar, ¿andas por ahí? Vamos a hacer prueba de sonido. Bien, bien. Gracias, gracias. Creo que sí. Creo que ya pudimos recuperar Vale, la pues después de comunicación. mi querido Omar, nuevamente pues agradecemos a nuestros padres de verdad infinitamente que no nos inscribieron en alguna de estas escuelas. Te escuchamos. Pues bueno, mira, en algún momento pues puedes dar gracias de esto, pero a veces estás involucrado de manera directa o indirecta, ¿no? O eres empleado de las empresas Slim o eres cliente, ¿no? O sea, no hay para dónde te escapes, no hay para dónde te muevas de estas situaciones. Y bueno, pues sí, en las prácticas de este rubro, de esta agrupación o asociación, pues tienes a instituciones educativas que te ofrecen un nivel educativo superior. Sí, es cierto. Lamentablemente el sistema educativo de gobierno pues carece de muchas cosas, tienen espacios enormes en la educación acá, pues tienen pueden reclutar a maestros de otro nivel, porque pues, obviamente también a ellos les gana un prestigio, un nombre, una posición, pero pues es semillero también para, estas escuelas son semilleros para selección y reclutamiento de gente, ¿no? De afiliados, de asociados, de gente a la que inclusive si le ven el potencial, pues te beco, y la beca es con fines de ubicarte para estar en las esferas de poder en donde me conviene que estés tú y seguir manipulando y seguir moviendo los hilos del poder. Dicen que el gobierno no es quien manda y quien controla al país, y esto pues no sería el primer país ni el único que estuviera bajo esta situación en la que eh, suceden situaciones tan extrañas. Tenemos un Estados Unidos en el que igual ahí la cosa un poco más grave en cuanto a que el empresario puede donar a la causa de una campaña electoral eh, sin límites y a discreción y bajo del agua, en la cantidad que sea. Y pues México va para allá también, que tendría que estar involucrado la religión con la política, con el comercio, y lamentablemente pues están involucrados a todo lo que da. Eh, a mí me toca observar y yo puedo ver que obviamente los movimientos políticos, cuando no le convienen a este gobierno, cuando los representantes que se acomodaron de alguna manera no están alineados con ellos, con sus intereses, cuando les están pegando en el bolsillo con los impuestos y situaciones de estas, pues obviamente esa incomodidad, ese terror que les está causando la incomodidad de algún funcionario, pues obviamente usan de todos los medios posibles. Eh, ¿Qué te parece ahora la situación política con el golpeteo que le están dando al gobierno en turno? Pues son los más repudiados, son los más odiados, el discurso de odio es el más fuerte que puede haber,
De repente te cargan que los políticos van a cambiar las leyes a desventaja del país, te vas a quedar en una situación de un tercer mundo, pero además de lo peor que puede existir. Te están hablando de odiar a un político. Y lo peor es que la clase media, la clase ajena a esto, lo único que oye pues son las noticias tendenciosas y pues generan odio. No hay una reflexión, no hay una revaloración de las situaciones. Y acá se polariza de una manera espantosa. Están generando negocios muy buenos y muy grandes. Cada centro Teletón, pues obviamente te requiere de personal que gana ingresos a discreción y que efectivamente el gobierno destina ya recursos del servicio social, del servicio público, a estas instituciones para lavarse las manos, desatenderse, y pues obviamente los manejos internos, no tienes idea de lo que gana un representante de cada una de estas instituciones, cómo se gasta, en qué se gasta. Son datos totalmente discrecionales y que además pues tienes gente que como en otros ámbitos muy diferentes, como en la religión, pues tienen que ir a chambear y de voluntarios y de a gratis. Te gana un prestigio, te gana un corazón noble, te gana un sentimiento para con ellos. Y bueno, cuán revuelto está este río. Está involucrada la 4T, es enemiga la 4T, está involucrado Marta Sagún, está metida ahí en cuestiones de finanzas, estuvo dando clases en algunas de las instituciones de los legionarios. Hombre, situaciones tan escandalosas. Bueno, el más fuerte, pues sí, obviamente, pues este señor Maciel, ¿no? Pero al padre Maciel le siguen un montón de gente. Qué tristeza que en estos grupos, pues para que puedas estar en este grupo tienes que estar igual de puerco que yo. Qué asco con esta situación. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no estás igual de asqueroso que yo, pues obviamente no puedes estar en las situaciones de comodidad o ser parte de este grupo, porque obviamente pues a lo mejor eres quien me va a delatar y qué asquerosidad con esa situación. Pretendes en una forma a lo mejor inocente decir que quieres que tu hijo esté en una escuela particular para que tenga una educación de mejor nivel y no sabes en qué momento pues lo estás entregando en garras de una asociación que te lo va a llevar a usarlo como títere, a usarlo como marioneta. Claro, con situaciones económicas muy diferentes, con situaciones de privilegios en algunos lugares, pero para beneficio de estas agrupaciones. Lo más grave es que se está enterado. Maciel es la punta de lanza, es el escándalo más grande, pero dentro de la agrupación hay investigaciones y hay seguimiento a muchos más. Y bueno, lo más increíble es que hay instituciones o hay lugares que están controlados porque son estos grupos de poder que están manipulando, que están asociados, que están afiliados a este grupo tan grande que es los tentáculos de esta sociedad de los legionarios llega tan lejos y sin embargo de repente se suelta algo de información. Creo que es el periódico el Universal, por ahí habla, ¿no? De Maciel. Tiene a una hija reconocida que vive en España y que vive a tope de lujo, de vida, ¿no? Obviamente, pues los otros legionarios, por ahí algunos miembros, colegas, camaradas de este señor, pues también están siendo investigados y la misma, tienen cola de abusos y no es el hambre de poder, no es el hambre de riquezas y de vidas de lujo, es ya la distorsión del asunto bueno, entendería una relación con una mujer con la que tiene una hija y que bueno, ya hasta la registró, pero ya este asunto enfermo de la violación, de la pederastia, caray, creo que aquí ya estamos en un terreno muy pantanoso al que pues a mucha gente que lo sigue le gusta embarrarse igual, estar pisando esa suciedad y no mantenerlos al margen, no desligarse, no deslindarse.
cuáles son los intereses, cuáles son los beneficios para la gente que está involucrada en esta situación. Los seguidores o quieren hacerse de la vista gorda, no sé, desconozco cuál, ahí habría una situación a lo mejor también patológica que analizar de la gente que sigue a estos grupos que son más que evidentes. Creo que no estamos aquí descubriendo el hilo negro ni hablando de algo que no se ha hablado. Tantito le buscas en internet, caray, ¿cómo se desata toda la información de estas situaciones, de estas índoles, ¿no? Gracias, Omar. Charlie, se me viene a la mente una idea que bueno, que creo que aquí está la esencia de la lucha de clases. Por un lado, tenemos una educación pública que sin duda tiene su mérito, pero que termina como que programando al individuo para, pues, que sea parte de este sistema, ¿no? Desde el lugar que ya le tienen prácticamente asignado, desde el momento en que nace y el lugar en que nace, sin movilidad social. Y el perfil de los egresados de este tipo de instituciones como la Universidad Anáhuac eh, terminan siendo como que los operadores de este sistema opresivo, dado que desempeñan las funciones de lo que se llaman las empresas empleado de confianza, que son los que gerencian, con los que administran, dan orden a las organizaciones y que pues se entienden, digamos, ya con el proletario. ¿Lo percibes así, Charlie? ¿Qué opinión te merece el perfil del egresado de la Universidad de Anáhuac y pues cómo merma, por ejemplo, la posición del que egresa de pues una escuela pública como lo puede ser la UNAM, ahí donde ustedes están en el FES? ¿Qué opinión te merece esto, Charlie? Sin duda, se sabe que pues los perfiles gerenciales no se los dan a cualquiera, ¿no? También tienen un componente racial en muchos de los casos, no solamente de clase, porque también hay una distinción del tono de la piel, ¿no? Para ver quién puede ocupar esos puestos, a quién dejan pasar, a quién no. Y bueno, pues en la UNAM hay de todo. Acá hay quien advierte ese tipo de cosas, pero también hay quien se compra la idea de que echándole muchas ganas, pues va a poder eh, llegar a esos lugares, ¿no? Sin saber justamente, pues, qué es todo lo que se mueve detrás y es chamba de los profes a veces despertarlos de ese sueño, como diría Kant, ¿no? Porque sí, porque por un lado, por supuesto, es promover un escenario esperanzador, pero por el otro también dar cuenta de una realidad, que hasta la fecha nos sigue siendo adversa a los que no fuimos a esas escuelas, a los que no pertenecemos a esas instituciones, los que no tenemos ese nivel económico y los que tampoco tenemos como un tono de piel favorable, ¿no? Entonces, pues sí, los oligarcas lamentablemente tienen un proyecto. Pareciera que de este lado a veces no hay, ¿no? A veces no se arma o son tantos microproyectos que no logran como hacer uno más grande que le ponga frente a la situación. Muchísimas gracias, Carlos. César, pues hemos agotado el tiempo otra vez, pues no el tema.
Actualízanos en cuál es el estado actual de las cosas en la Legión. Está todavía Álvaro Corcuera como mero mero, no sé cuál es la posición, director de la orden o este, no sé. Siguen creciendo los colegios. Sobre todo, ¿sabes qué me espanta? La falta de solidaridad de las personas, porque pues ante el escándalo, lo que menos uno esperaría es que pues hubiera una suerte de boicot hacia estas instituciones, pero no, siguen llegando a tropel los estudiantes, ¿no? Sigue anhelándose ese estatus cuando debería dar hoy vergüenza decir que uno egresó de tal institución. Pero bueno, a lo mejor estoy confundiendo las cosas. ¿Cuál es el estado actual de la Legión? Hay una eh, particularidad de este tipo de movimientos religiosos y es que más allá del escándalo, pues ofrece un modo de socializar y un modo de distinguir entre clases sociales y un modo de distinguir entre prácticas religiosas. Eh, y pues más allá del escándalo, por eso decía que el escándalo es un aspecto, pero pues la Legión tiene, digamos, un escenario con muchas aristas, ¿no? Y una de las aristas que a mí me parece importante resaltar es que, pues, la vía de la práctica legionaria provee prestigio para ciertos sectores sociales. Es decir, en la medida en que conquistan territorio, pues esos territorios se vuelven accesibles si y solo si se participa de la práctica religiosa. Y esa práctica religiosa no tiene que ver ni con el escándalo, pero tampoco tiene que ver, digamos, con lo potencialmente vergonzante o inmoral que puede ser una práctica. Más bien tiene que ver con las posibilidades que le ofrece a la persona. Máxime si la persona lo que busca es justamente como un reacomodo social. Es decir, el hecho de pertenecer a la Legión de Cristo, a quien milita ahí, le da acceso, le da apertura, le da la posibilidad de ingresar a mundos sociales y económicos que de otra manera pues este, no podría participar, digamos, de esos escenarios, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, es que pues hay muchos colegios legionarios. El hecho es que muchos de esos colegios legionarios atienden a gente muy rica en el país, no rica, sino muy rica en el país. Y también es cierto que el espacio de la Legión, pues es un espacio de socialización que permite a los empresarios del país hacer negocios, tener relaciones comerciales y construir un mercado que no está al alcance de cualquiera. O sea, la llave de acceso ahí, pues es que la gente se vuelva legionaria y que la gente asuma los valores de la legión. Entonces, yo creo que ahí, digamos, el reto es mayúsculo en la medida de que, pues constitucionalmente el país se declara laico. eh, y la práctica de este tipo de grupos demuestra que hay sectores sociales que no están dispuestos ni a someterse a la lógica laica, eh, y mucho menos están dispuestos a renunciar, digamos, a los beneficios que ofrece, digamos, una práctica como la práctica legionaria. Ahí yo creo que una de las cuestiones que valdría la pena explorar es justamente cómo, digamos, la propuesta pedagógica legionaria, pues ofrece pues, la reactualización en el contexto moderno de prácticas
que los revolucionarios franceses concibieron como parte del antiguo orden o parte del antiguo régimen, que son justamente estas prácticas donde se obedece no a la razón, sino lo que se obedece es, digamos, a una lógica irracional religiosa, que básicamente, digamos, en opinión de los revolucionarios más radicales franceses, pues lo que producía, digamos, era justamente una suerte de imposibilidad de acceder a la civilidad y mucho menos la posibilidad de ingresar, digamos, a la ciudadanía de los estados nacionales que ofrecían lo que la Revolución Francesa dijo que tendrían que ofrecer, que era libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Estamos, digamos, frente a la recomposición, digamos, de formas muy viejas de organización social que pues, los políticos mexicanos se niegan a aceptar que ahí están. Eh, lo cierto es que ahí están y siguen siendo un riesgo social en la medida, digamos, de que son grupos muy cercanos a los sectores más, pues, más regresivos de la sociedad mexicana, ¿no? Y con un potencial económico que no es para nada despreciable. Pues efecto de los modelos económicos que hemos vivido últimamente en nuestro país y pues de esta pues franca ingenuidad que ha mostrado muchos años de la sociedad mexicana, al no entender que estos grupos organizados que han establecido estrategias y ejecutándolas para perpetuar pues inercias de desigualdad, eh, han sabido imponer sus intereses. Aquí la gran pregunta es que en qué momento nosotros vamos a entender que también nuestros intereses son dignos de ser defendidos y manifestados. Pues bueno, hasta aquí la transmisión de Clínica de la Fe, Cristiano Rebelde. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia, también a nuestros panelistas, el profesor César, profesor Carlos, Omar Colis, invitarles a que nos sigan en la página de Facebook Clínica de la Fe, en el canal de YouTube Cristiano Rebelde y en la página web cristianorebelde.com. Desde aquí un fraternal abrazo, nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.